Volvemos entonces con el segundo bloque de Café Internacional. Esta vez tenemos una entrevista realmente internacional en un conflicto de una gravedad que nos entristece y nos preocupa por la falta de cobertura de los medios y por la dificultad que también tienen los pueblos para comunicar su versión de la historia. En este momento voy a saludar a las dos personas que me van a acompañar en esta entrevista. Por una parte, voy a presentar a Néstor Suleiman. Néstor es profesor de Ciencias Sagradas y Filosofía. También fue el encargado de filmar, dirigir el documental Diáspora en el Sahara, que hace poco obtuvo el primer premio en el Festival Internacional de Cine de Sahara, quien además también ha publicado recientemente el libro Panarabismo e Identidades religiosas y étnicas, movimientos nacionales de liberación. Así que bueno, la verdad, una persona con mucha experiencia en el tema. Y además también me va a acompañar en el día de hoy Mohamed Ali Salem, quien es representante del Frente Polisario en Argentina y quien también fue exministro consejero de la Embajada Saharaui en Cuba. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por haber venido y también por habernos traído todos estos presentes, la verdad, con mucha ansiedad de leerlos y de empaparnos mucho más en el tema. Bienvenido. ¿Qué tal, Mohamed Ali? ¿Cómo anda usted por allá? Y lo tenemos bien, lejos. Bien. En una situación delicada, que Sin es duda. la situación de un proceso. Después de 29 años volvemos a la guerra, porque parece ser que lo que se le llamó la paz no solucionó nada. Pero bueno, dentro de esa situación, pues bien. Bueno, para empezar me gustaría un poco que podamos también contextualizar a los oyentes y a quienes nos están mirando. Yo cuando armaba esta entrevista pensaba en lo que fue la historia de África y de Medio Oriente y cómo los conflictos actuales tienen mucho que ver con esa construcción de límites y fronteras artificiales del colonialismo europeo y de toda la injerencia después de Occidente. Mohamed, ¿me querría contar algunos puntos centrales de la historia del conflicto? Primeramente, el Sáhara Occidental, o la República Saharaui, geográficamente se encuentra en el norte de África, con fronteras con Marruecos, con Argelia, con Mauritania y con el lejano Atlántico por el oeste. Es una tierra que después del reparto de Berlín, de las potencias europeas, España ocupó, estamos hablando de 1884, el famoso Congreso de Berlín, y a partir de ahí ha sido colonia española hasta 1975. En el 60, Naciones Unidas aprueba la resolución de descolonización de los pueblos, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, y en el 63 ya hubo una resolución específica sobre el Sáhara Occidental que tiene derecho a la autodeterminación. Naciones Unidas ha ido de alguna manera presionando a España, la comunidad internacional, pero de repente, 2 años, el 70, los saharauis viendo, en 1970, los saharauis viendo que España no avanzaba en ese proceso de autodeterminación, se sublevaron una insurrección popular en la capital, y esa insurrección fue aplastada, sangre y fuego por el ejército español. A partir de ahí se entendió de que la única manera de entenderse con el colonialismo español franquista es mediante las armas, y en el 73 se funda el Frente para la Liberación de Chag el Hamra y Río de Oro. Chag el Hamra es la región norte del Sáhara y Río de Oro es la región sur, que es, en sus siglas, Frente Polisario. Y empieza la lucha armada contra España. España ya quería salirse, pero en vez de cumplir su palabra, la palabra que ha dado el pueblo saharaui, de facilitar la autodeterminación, y también la palabra dada a Naciones Unidas,
pacta con Marruecos y Mauritania y les entrega el Sáhara y a su pueblo como un hato de cabras, por decirlo de alguna manera. Y ellos reparten el Sáhara como si fuese un pastel. Eso deriva ya en una guerra, una nueva guerra, ahora contra dos en vez de uno, y empieza un éxodo masivo de la población que va al sur, que diga al este. ¿Por qué? Porque en los últimos meses de la presencia de España se ha ido ganando todo el este saharaui que fronteriza con Argelia y es territorio liberado. Pero antes de llegar a ese sitio, son miles y miles de kilómetros, han sido bombardeados por napalm y fósforo de la aviación marroquí. Sí. Y luego se instalan en los campamentos de refugiados desde a partir de febrero del 76, y en ese mismo febrero los saharauis proclaman su estado independiente, ya que España ha salido para que no haya el vacío político, los saharauis se autodeterminan y proclaman su estado, rápidamente reconocido por países en África, por países en América Latina. Hoy por hoy tenemos relaciones diplomáticas con 84 países en el mundo. Y la guerra siguió con los dos contendientes. Con Mauritania en la guerra solo estuvimos 2 años, pero siguió con Marruecos 16 años. Una encarnizada guerra donde Marruecos vio muy claro que no podía ganar la guerra y se sentó aceptando un referéndum, y en 1991 entra en Naciones Unidas con sus cascos azules, y la idea es septiembre del 91 el cese el fuego, a partir de ahí 4 meses de preparación, y en enero del 92 la celebración del plebiscito, de la votación o del referéndum, como quieras llamarlo, donde los saharauis tenían que optar por la independencia o por la integración en Marruecos. Nada de eso sucede y nos quedamos 20 Estamos en la eterna espera de ese plebiscito. Hasta el pasado 13 de noviembre, de este noviembre, que Marruecos pues salió de donde no tenía que salir, del muro, entró en una zona controlada por los saharauis para frenar una manifestación pacífica de saharauis. Ahí intervino el ejército saharaui, salvó a los civiles y se enfrentó a tiro limpio con Marruecos, pero en un momento en que Marruecos es el que rompió el cese, el fuego de 29 años y meses. Y la dejadez de Naciones Unidas también nos ha llevado a eso. Sin Creo duda. que 29 años y meses en espera de un proceso de 4 meses. Claro. Sí. Son las consecuencias que uno ve de la inacción de las Naciones Unidas. Me gustaría preguntarle, Néstor, en el documental se ven algunas imágenes de armamento y de transporte de la OTAN. ¿Usted qué pudo ver de esta organización internacional ahí cuando estuvo realizando el documental? En el Museo de la Resistencia Saharaui, en los campamentos de refugiados en el sur de Argelia, en Tinduf, se puede apreciar toda una serie de material bélico perteneciente tanto de la OTAN como de otros países que fueron colaborando durante esos 16 años de guerra contra Marruecos, fueron colaborando con las fuerzas ocupantes. Material pesado de origen francés, italiano, minas antipersonas de origen israelí, y fundamentalmente hay que aclarar que este muro que hoy divide el Sáhara Occidental en 2 partes, entre la parte ocupada por Marruecos y la parte liberada, este muro que tiene 2.720 kilómetros de largo, fue confeccionado gracias a la colaboración de Israel. Es decir, claro, Israel es muy experto en la construcción de muros, ¿no? En Palestina ocupada ha construido un muro que lleva más de 400 kilómetros. Tienen experiencia para Tienen experiencia, exactamente. Entonces, el material que uno puede observar en ese Museo de la Resistencia Saharaui tiene que ver con distintos países que fueron a lo largo de esos 16 años colaborando con las fuerzas ocupantes marroquíes. Inclusive
En el documental, y hay un detalle importante, muestra cómo viven los saharauis bajo la ocupación. Es decir, los cautivos saharaui bajo la represión cotidiana de parte de las fuerzas marroquíes. Yo viajé al Sáhara Occidental ocupado, me tocó ir a hacer un relevamiento de la situación de la población saharaui en el lugar. Charlé con muchas organizaciones vinculadas a derechos humanos, a la defensa del patrimonio cultural, y he visto con mis propios ojos la realidad en los territorios ocupados. Que sinceramente las fuerzas represivas de Marruecos no tienen en comparación con ninguna otra fuerza represiva en el mundo. Es más, yo participé en varias reuniones y fui objeto de una persecución permanente de las fuerzas ocupantes, a tal punto que en 2 oportunidades me quisieron deportar. Y bueno, esto habla claro cuál es la intención que tiene Marruecos en este territorio, y por otro lado también habla muy claro de la falta de compromiso que tiene el gobierno real marroquí para la realización de este referéndum, porque claro, se discutió en 1991 el padrón de los que podían votar en este referéndum. Aceptaron ambas partes el listado de personas que podían votar, pero claro, Marruecos advierte que el resultado de esa elección no es favorable, no va a ser, o sea, no fue favorable en aquel segmento de la historia y mucho menos aún en estos días. Entonces, es Marruecos el que permanentemente bloquea la posibilidad de que, bueno, el pueblo saharaui elija democráticamente a dónde quiere pertenecer, claro, su futuro, ¿no? A mí también me gustaría preguntarle, Mohamed, esto que también veníamos hablando y en relación a lo último que comentó Néstor, de bueno, cómo desde la creación de la MINURSO, de esta Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental, la postura de Naciones Unidas fue bastante ambivalente y dejando mucho que desear, de un referéndum de autodeterminación a un referéndum de autonomía con muchos cuestionamientos, pero me gustaría que usted nos pueda comentar desde su perspectiva qué intereses están en juego, de qué potencias, quiénes dentro del Consejo de Seguridad tienen intereses en que esta situación no se resuelva. Obviamente es muy claro quien no quiere que se resuelva a favor de la ley internacional y de la justicia de la razón. Francia. Francia es la potencia que está en el Consejo de Seguridad, que es la que de alguna manera está detrás de Marruecos. Sencillamente Francia entiende que apoyando el expansionismo marroquí tiene a su gendarme, que es Marruecos, fuerte en la zona. Marruecos siempre ha jugado como papel de gendarme del imperialismo, ya sea francés o ya sea estadounidense. Y la idea es esa. Se entiende que realmente un país independiente en el Sáhara Occidental refuerza a la Argelia progresista. Claro. Entonces, de ahí de alguna manera es eso. Y el Sáhara, el nombre Sáhara viene del árabe, el árabe es desierto, pero no es un desierto, es una tierra de 286 kilómetros cuadrados, muy rico, con muchos recursos. Y un banco pesquero, el Banco Pesquero Canario Saharaui, que es el más rico del mundo, obviamente conocido. El fosfato, las minas más grandes del mundo están en el Sáhara. Sí, sin dudas. Y yo también había visto que Marruecos también tiene una política mucho de hechos consumados, en el sentido de que, sabiendo que es un territorio en disputa, firmó acuerdos con la Unión Europea sobre la pesca. Me parece que no pierde ningún segundo Marruecos en mostrar la determinación de nunca favorecer la autodeterminación de este pueblo. Hay un detalle importante. Vos fíjate que la Corte Internacional de Justicia, en 1975, resuelve que ese territorio no tenía ninguna prioridad en la soberanía a Marruecos ni tampoco para Mauritania. Sin embargo, a partir de esta resolución del Tribunal Internacional de Justicia, Marruecos, desobedeciendo esta
esta decisión del Tribunal Internacional, realiza la famosa Marcha Verde, Sí. que no es más que la Marcha Negra. Es una marcha También con mucha injerencia de los Estados Unidos y de Kissinger en su momento. Exactamente. También. Kissinger fue es el que ideó la marcha. Sí, así sin es, duda. así Perdona. Estamos todos queriendo comentar. Adelante, compañero. No. Era para decir la idea, sigue. Era decir que el que ideó la marcha, esta que se llamó Verde, es él, y la llamó Marcha Blanca. Claro, Era sin duda, marcha, yo por eso cuando introduje... No eran civiles, eran militares camuflados, sí, la mayoría de civiles, y por la parte este entraba el ejército marroquí. Y en la frontera con Argelia montaron unas maniobras militares para despistar a Argelia. Yo por eso cuando introduje este tema, digo, yo no puedo pensar solo en el imperialismo europeo, sino como después todo Occidente acompañó ese avasallamiento sobre los pueblos del Magreb. También me gustaría preguntarles, sobre todo por ahí, Mohamed, vos que estás allá en España, podés estar más al tanto de esto. Pablo Iglesias, quien es vicepresidente segundo, entró como en una tensión con Pedro Sánchez por unos dichos donde él reconoce que deben tener la población saharí su autodeterminación. Pero también leí que no están tan seguros de que esta postura favorezca el desarrollo del conflicto. ¿Cuál es tu opinión sobre los dichos de Pablo Iglesias? Bueno, primeramente, decirte que realmente, como has dicho, Marruecos es experto en la política de los hechos consumados y del chantaje. Ustedes no sé si saben que en menos de una semana han venido a España 12.000 emigrantes. Venían de costa saharaui ocupada. En el momento en que empezó la guerra en el Sáhara, la guerra empezó el 14 de noviembre pasado, estamos hablando de una semana o de 8 días. Pero se esperaba una postura de España. ¿Por qué? Porque el tema del Sahara a nivel popular, a nivel de los pueblos de España, despierta mucho apoyo, hay mucho apoyo. Los españoles generalmente son incondicionales en el tema del Sahara. Y hay fuerzas políticas, como lo es Podemos, Izquierda Unida y los partidos nacionalistas, son afines al tema saharaui. Con lo cual, hecho consumado, y yo los ahogo con los emigrantes. Claro. Y en el momento en que el ministro Marlaska, el de Interior, viajó a Marruecos, cuando se anunció el viaje, un día antes de salir, pararon, ya no llegó ni un inmigrante. Ya no volvió a llegar ningún inmigrante. Por lo cual, la política del chantaje. Obviamente, Iglesias tenía que pronunciarse. Como Alberto Garzón, el que es ahora ministro de Consumo y de Izquierda Unida, se tiene que pronunciar. Aún no se ha pronunciado, pero seguro que se va a pronunciar, y se va a pronunciar a favor de la internacional, con lo cual, a favor del pueblo saharaui. ¿Por qué? Porque realmente los dos vienen de la izquierda real en España. Porque el PSOE dejó de ser izquierda desde hace muchísimo tiempo. Prácticamente desde el grupo de la tortilla, que es el grupo de Felipe González, el grupo de la tortilla, dio el vuelco en el 74, por ahí empezaron a dejar de ser realmente un partido real de izquierda. Entonces Pablo Iglesias tenía que pronunciarse, porque en el 2016 asistió a una conferencia en Madrid, que estaba el difunto presidente saharaui Abdelaziz, y tuvo un discurso muy claro. Y otra cosa, su referente político es Julio Anguita, y Julio Anguita para él el tema del Sáhara es un tema incondicional. Claro. Porque Julio Anguita, para él primero están los principios y después los intereses. Sí, además creo que hay que agregar que hubo algunos dirigentes del Partido Obrero español, socialista español, como el caso de Felipe González, que bueno, también prometió la liberación del Sáhara Occidental y después terminó siendo un vocero de la monarquía marroquí, igual que Sarkozy. Yo creo que es importante lo que dice Ali, el posicionamiento de algunos sectores progresistas dentro de la sociedad española. Y esta situación que hoy
ha generado Marruecos, seguramente va a repercutir en el interior Sin de estos duda. partidos. Es decir, no solamente en el gobierno, sino también en la estructura de Podemos, del Partido Socialista y de los otros sectores, porque España además es responsable de lo que está pasando en el Sáhara Occidental, porque España debió llevar una política de descolonización en el Sáhara Occidental. Así que hoy gran parte de lo que está ocurriendo en este territorio en crisis, la gran responsabilidad es de los españoles, ¿verdad? De la dirigencia española, digamos. Claro. Me gustaría, Néstor, preguntarte que nos cuentes ahora un poco de cómo es la cultura, cómo es la forma de vida, que nos transmitas un poco de la diferencia cultural y que podamos pensar también, además de esa, digamos, de cómo viven en general, cuáles son las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo, que vos algo ya nos comentabas con la represión marroquí. Mira, yo conozco el mundo árabe del extremo poniente, el Magreb, hacia el Golfo. He recorrido a lo largo de 2 décadas casi todos los países que conforman el mundo árabe. Y te puedo asegurar que el pueblo saharaui es un pueblo que yo lo definiría como la vanguardia revolucionaria en el mundo árabe. A pesar de las condiciones inhóspitas donde vive, como un carácter de refugiado, de las pocas apoyo que tuvo la causa saharaui en el marco de esta Liga de los Estados Árabes, que es una institución deficiente, yo diría hasta nefasta para resolver los temas vinculados al mundo árabe. A pesar de todas esas debilidades, el pueblo saharaui siempre se mantuvo firme, nunca bajó los brazos y llevó adelante una política permanente en esta hoja de ruta que tiene que ver con la independencia. El pueblo saharaui es un pueblo muy generoso, muy cordial, es un pueblo que cuando te abre la jaima, te abre digamos lo que nosotros conocemos como la tienda o la carpa, te brinda el mejor espacio de la jaima. Sos realmente un privilegiado en la familia, te adopta como un miembro más de la familia, y fundamentalmente lo que yo he visto, por ejemplo, en los territorios ocupados, esa permanente voluntad de resistir ante el atropello de las fuerzas ocupantes, ese maltrato permanente jamás ha hecho que el pueblo saharaui bajara los brazos, ¿no? Es decir, fíjate que ahora, ante esta crisis internacional que se da en la Guerguerat, este intento de armar una brecha de las fuerzas ocupantes marroquíes para ingresar a Mauritania, en esta situación las recomendaciones del Frente Polisario fue para la población habitante en el Sáhara Occidental, para la población cautiva, que se quedaran en sus casas, que por favor no salieran a las grandes movilizaciones como acostumbra, porque conocen perfectamente cuál es la respuesta de las fuerzas ocupantes. Sin embargo, no te digo que hubo una desobediencia, todo lo contrario, o sea, defendiendo y apoyando el accionar militar de sus hermanos en la zona liberada, salieron, ganaron la calle y bueno, y han manifestado claramente su voluntad firme de no dar un paso atrás hacia este proyecto de independencia. Yo creo que hoy la situación es muy difícil. Yo creo que se agotó el crédito del referéndum. Tal cual. Los compañeros saharaui dicen, ahora patria, nunca, claro. Patria liberada. ¿Cómo dicen ellos? Ahora, toda la patria o el martirio, que es la consigna de ellos. No hay otra. Porque lamentablemente en todo las este instancias de tiempo negociación ya se acabaron. Se agotaron. Mirá, yo estuve en Mauritania visitando a la población saharaui en Mauritania. En Mauritania el saharaui, si vos lo comparás con respecto a cómo vive el saharaui refugiado en Tinduf o en los mismos territorios ocupados, tiene un estatus social bien privilegiado, vive bien, sin embargo es el más duro con respecto al tema de Marruecos, a la guerra. Me decía un dirigente saharaui en Mauritania, en la diplomacia y en la política perdimos todas las batallas. En la guerra los humillamos a los marroquíes. Te quiero decir con esto para que midamos el espíritu revolucionario y combativo de los saharauis.
Aparte la unidad de criterio, ¿no? Esto es lo importante. Vos hablas con un saharaui en los territorios ocupados, en los campamentos en Argelia, o en la diáspora, en Mauritania, en Francia o en España, hay una unidad de concepción y de acción realmente impresionante. Mohamed, una última pregunta me gustaría hacerle a usted para no robarles más tiempo a ninguno de los dos. ¿Qué estrategias piensa que va a desarrollar ahora el Frente Polisario frente a lo que sucedió en estos últimos días? Bueno, primeramente ¿se me oye? Sí, perfecto. Mira, primeramente quería terminar algo que hemos hablado los dos en Naciones Unidas hasta hoy, de esos 17 territorios pendientes de descolonización, entre los cuales están las Malvinas, está el Sáhara, en el Sáhara la potencia administradora se pone para Naciones Unidas es España, porque España cedió la administración provisional. Claro. No cedió la soberanía porque no la tiene. La soberanía tiene el pueblo saharaui, pero el pueblo saharaui la había confiado a España. Para Naciones Unidas, España sigue siendo la potencia administradora de jure. O sea, de facto está Marruecos porque es una ocupación. Aclarado este punto, realmente los saharauis han visto que, y lo que voy a decir es una barbaridad, pero no creo que se entienda que es un discurso belicista. Pero realidades constatadas. 16 años de encarnizada guerra, hemos logrado lo que no hemos logrado en 29 años de paz, y de concesiones, y de intentar salvar un proceso que realmente, ni Marruecos tiene la voluntad, y Francia está en el Consejo de Seguridad ahí presionando, y los secretarios generales han sido débiles. Y en general, las Naciones Unidas han sido muy débiles. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a haber guerra y va a seguir viendo guerra hasta la independencia, hasta la recuperación de la parte que tiene ocupado Marruecos de nuestro territorio. Y que la República Saharaui esté en todo el Sáhara Occidental. ¿Que van a haber negociaciones? Con seguridad que van a haber negociaciones. Esas negociaciones se van a hacer habiendo guerra. No vamos a ceder. No se nos va a engañar otra vez. Y Marruecos no quiere la guerra. ¿Por qué? Porque 29 años y meses ocupando un territorio, expoliando las riquezas sin que nadie le diga nada. Sí, sabe que la falsa paz lo favorece. Bueno, agradecemos enormemente la intervención de Mohamed Ali Salem, quien es el representante del Frente Polisario en Argentina, también fue exministro consejero de la Embajada Saharaui en Cuba, y agradezco a quien me acompaña acá en el piso, a Héctor Suleiman, profesor de Ciencias Sagradas y Filosofía, quien también filmó el documental Diáspora en el Sahara, quien escribió un libro en relación al panarabismo y quien también forma parte del área de internacionales del Partido Justicialista acá en Rosario. Muchísimas gracias por su intervención, muchísimas gracias Mohamed también a usted, y bueno, esperamos que estos deseos de patria liberada puedan llegar a buen puerto. Nos vamos a un corte muy breve y ya volvemos con más Café Internacional.